Tenemos no solo que creerlo, no solo tenemos que decirlo, sino que también tenemos que internalizarlo y vivir así. Él es suficiente para mí. A veces nosotros decimos, Dios es todo, porque el que tiene a Jesús tiene todo y el que no tiene a Jesús no tiene nada. ¿Cuántas veces usted cantó eso? Pero nos quedamos sin trabajo y nos vamos al hoyo y nos deprimimos. Pero nos quedamos sin esposa o sin marido y nos vamos al hoyo y nos deprimimos. Nos quedamos sin hijos, nos deprimimos. Nos quedamos sin salud, nos hundimos. Y hemos dicho que si tengo a Jesús, tengo todo. Y Él es suficiente para mí. Muchas veces nosotros hacemos aseveraciones que en la práctica no vivimos. No la vivimos. Algo sobre lo que estábamos cantando. Padre, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Saben, hermanos queridos, no es suficiente con que yo crea que soy su hijo, sino que yo tengo que tener el testimonio en mi espíritu que soy su hijo. Porque pudiera ser que yo crea que soy su hijo y en realidad lo soy, pero no tengo el testimonio en mi espíritu que en verdad soy su hijo. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo. El padre tenía dos hijos, pero uno de ellos tenía conciencia que era hijo y el otro no, aun cuando los dos eran hijos. Pudiera ser que haya un hijo adoptado en una familia, pero tiene tanta conciencia que es hijo del corazón, aunque no es de la sangre, que él se relaciona con sus padres adoptivos no como un hijo adoptado, sino como un hijo de verdad. No es suficiente con que usted crea que es hijo de Dios. Tiene que experimentar y tiene que haber un testimonio íntimo a su espíritu que usted en realidad es hijo de Dios. Nosotros a veces tratamos a Dios demasiado de Señor y poco de Padre. Los hijos de antes le decían a su papá, sí Señor, mande Señor. Pero Dios no solo es nuestro Señor, sino también es nuestro Padre. Y quisiera yo relacionarme con Él más que como siervo de Él, como Padre. ¿Y por qué dije que en los dos hijos del Padre amante, uno tenía conciencia que era hijo? Porque aun cuando se fue y se malgastó todo, Él volvió a la casa de su Padre. Porque sabía que aunque se lo había gastado todo, su Padre lo iba a recibir y no se equivocó. Y no se equivocó. Pero su hermano mayor le dice al padre cuando escucha que hay una fiesta en la casa: yo te he servido, yo nunca te he desobedecido y he hecho todo por ti y tú ni siquiera me has regalado un cabrito para comerlo y gozarme con mis amigos. Eso lo dice un siervo, no un hijo. ¿Y qué le dice el padre? El padre le dice: pero hijo, si todo lo mío es tuyo, porque tú eres mi hijo. Nosotros a veces nos relacionamos con Dios como Señor y como siervo, pero no como Padre. Cuando uno tiene claro que Dios es Padre, aun cuando uno se equivoque y cometa pecado, va a las plantas del papá, porque el Padre lo va a perdonar. Y no andamos con ese temor de que el Señor nos va a castigar y el Señor nos va a destruir. Vamos a creer que Dios es nuestro Padre, como lo cantábamos, pero también vamos a vivir como hijos. Vivir como hijos. En la Biblia hubieron muchos hombres que fueron siervos de Dios, pero nunca fueron hijos de Dios. Solo se puede ser siervo de Dios cuando se es hijo de Dios. No se puede ser hijo por solo ser un siervo. El faraón de Egipto fue siervo de Dios, pero no hijo de Dios. El rey Darío fue siervo de Dios, no hijo de Dios. El rey de Babilonia fue siervo de Dios, pero no hijo de Dios.
Siervo es la persona que Dios usa para alguna tarea, para alguna comisión, pero luego no tiene nada más que ver con él. Bien, gloria a Dios. Estamos hablando acerca de un ciclo de sermones, acerca de momentos principales en la vida de Jesús. Y el domingo pasado hablamos acerca del nacimiento de Jesús, cómo Dios llamó a María para que ella asumiera este rol de madre de Jesús. Hoy día vamos a hablar de Lucas capítulo 2 acerca del crecimiento de Jesús. Hablamos del nacimiento el domingo, ahora Jesús está creciendo. Vamos a hablar de este momento hoy día. ¿Saben por qué es importante esto? Porque dice la carta del Evangelio, dice el apóstol, que si alguien no cree que Jesús vino en carne, sea maldito. Porque habían movimientos y pensamientos en la iglesia primitiva que pensaban y decían que Jesús no había nacido ni había venido en carne, que Jesús era un espíritu solamente. Pero aquí tenemos en Lucas capítulo 2 cómo es que Jesús crecía y cómo es que Él se hizo hombre. Bien, busquen Lucas capítulo 2, verso número 40 al 52. Todos juntos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tomen asiento. El verso 52, el último verso del capítulo 2 de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, el domingo pasado hablamos acerca de Jesús y de María y cómo su madre fue llamada por Dios para ser el instrumento para que Jesús viniera a nacer en este mundo. Hoy vamos a hablar acerca del crecimiento de Jesús. Jesús creció en 4 formas, según el texto. Hoy hablaremos solamente de 3. Él crecía intelectualmente, sabiduría. Él crecía físicamente, Él crecía espiritualmente y Él crecía socialmente. Porque dice que Él crecía en sabiduría para los hombres, pero también para Dios. Entonces, Él crece en estatura, físicamente, intelectualmente, espiritualmente y socialmente. Hermanos, este es el único evento que se registra entre el nacimiento de Jesús y los 30 años. No hay nada en medio de esos 2 acontecimientos. Desde que era pequeñito hasta los 30 años cuando inicia su ministerio, esto es lo único que se sabe de Jesús. No sabemos más acerca de eso. Dicen los teólogos, la Biblia tiene 4 evangelios. Y los teólogos dicen que si sumamos los 4 evangelios, es como relatar un mes en la vida de Cristo. Los 4 evangelios suman como un mes de la vida de Él. Pero Él tuvo su ministerio por 36 meses. Y si los 4 evangelios suman un mes, hacen falta 140 evangelios para saber qué fue lo que Él hizo en 3 años. No sabemos más de lo que nos está relatando Lucas aquí, y Lucas es el único que habla acerca de este episodio. Ningún otro evangelio lo vuelve a decir. Pero hubieron más cosas que Jesús hizo. De hecho, dicen los evangelios que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, los libros no cabrían. Se necesitan 140 evangelios para tener una idea de lo que Jesús hizo en esos 3 años. Entonces, podríamos decir que los evangelios son pequeños folletos acerca de la vida de Jesús, siendo Lucas el que más capítulos tiene. Qué bueno que es así, porque si yo le pasara un tomo a usted como este,
acerca de la vida de Jesús, ¿quién lo iba a querer leer? Mientras que si los evangelios son pequeños folletos, los leemos con gusto, porque son pequeñitos sobre lo que Jesús hizo. Dice la historia que Winston Churchill tiene 50 biografías. Se han escrito 50 biografías de él. Y hay una sola que tiene 1000 páginas. Es decir, la biografía de este hombre es mucho más que lo que nosotros conocemos en los evangelios acerca de Jesús. Se ha escrito más de él que de Jesús. El evangelio de Lucas relata este acontecimiento que ningún otro evangelio relata. Jesús tenía 12 años cuando sucedió esto que estamos estudiando hoy día. Por primera vez Jesús va a Jerusalén. Nunca antes fue al templo. Ahora que tiene 12 años, él va porque es la fiesta de la Pascua. Va allá. De Nazaret, de donde él vive, arriba en Nazaret, en la provincia de Galilea, hasta Jerusalén atajo, en la provincia de Judea, hay 100 kilómetros. Y esos 100 kilómetros se hacen en 3 días. Y sus padres vinieron desde allá, caminando en mulo, en burro, vinieron hasta Jerusalén en 3 días. Cuando estuvieron en la Pascua y vuelven a Galilea, caminaron un día. Se fueron y se dan cuenta que Jesús no está. Comienzan a buscarlo entre los parientes y no lo encuentran por ningún lugar. Tuvieron que volver a Jerusalén. Y dice el verso 48 que lo buscaron tanto que finalmente van al templo. Y dice el texto bíblico, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y miren ustedes cómo responde Jesús en el 49. Dice el 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María y José están ahí y lo confrontan. Y le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús le dice, ese no es mi padre. Si usted entiende la respuesta de Jesús, eso le está diciendo. Él no es mi padre. Esa respuesta podría haberle dolido a José. El texto dirá después, ellos no entienden lo que Jesús ha dicho. Porque él dice, en los negocios de mi padre yo debo estar, no de este padre. Jesús le ha respondido así a él. Bien, está el episodio ahí y el verso 52 dice que Jesús crece físicamente, espiritualmente, con sabiduría intelectualmente y con gracia. Vamos a ver, en estatura. Jesús crece en estatura. No tenemos control sobre el tamaño que cada uno tiene. Hay veces que nosotros le queremos decir a nuestros hijos, ya está bueno, no crezcan más. Hay mamás que se quejan que los hijos calzan como 44, que ya no hay zapatos. Dicen los que saben que las futuras generaciones van a ser más altos. Los hijos son más altos que los padres. Y va a ser así. Va a ir creciendo. No tenemos control sobre crecer o no crecer. No tenemos control sobre eso, pero de una cosa tenemos claridad, nunca dejamos de crecer. Cuando terminamos de crecer para arriba, comenzamos a crecer para arriba. No tenemos control sobre crecer para arriba, pero tenemos control sobre crecer para el lado. Dice el texto, nadie podría añadir a su estatura un codo, por más que quiera, pero sí podemos hacer algo por el crecimiento horizontal.
Sí, podríamos hacerlo. Bien, Jesús creció como un niño normal, porque la Biblia se encarga de decirnos que Él era igual que nosotros. Entonces yo entiendo que Él era como un niño normal. En la cultura judía, los niños juegan a la matraca y al trompo. Y Jesús seguramente jugaba a eso. Y a la pelota, porque ¿en qué cultura no juegan a la pelota? Así que cuando él era niño, jugaba a la pelota, a la matraca, y seguramente era un muchacho alegre, como todos los niños de 12 años lo son. Y tenía muy claro que aun cuando él era Dios, estaba en esta tierra en condición de hombre. Y él crecía así. Y experimentó cansancio también. Y experimentó fatiga también. Y experimentó tentaciones también. Como cualquier niño o cualquiera de nosotros lo experimenta. Y él se sometió a todas las limitaciones y dependencias de José, su padre humano. Porque no tengo duda que él le obedecía a él. Le obedecía. Y aprendió a obedecerle a su padre humano llamado José. Cuando Jesús va a los 12 años al templo, es porque está haciendo la transición entre ser un niño a ser un hombre. En la cultura judía, entre los 12 y 13 años, los niños dejan de ser niños y pasan a ser hombres, adultos, responsables delante de la ley. Se les aplica la ley a los niños de 12 años como a un adulto. Ellos ya son adultos. Y como adultos, él comienza a determinar sus actos. Este es el primer acto que Jesús asume como un adulto. Independiente. Él hace su voluntad. Y él decide, ahora que es un adulto, ahora que pudo entrar al templo, ahora que estará bajo la ley, ahora que se le van a aplicar a él los preceptos de la ley, ahora que él tiene que vivir bajo los preceptos de la ley, él toma una decisión que no depende del papá, de José, que no depende de María, sino que depende de él. Había que volverse a Nazaret, él decide quedarse en el templo. Y cuando sus padres lo sorprenden, María y José, y lo confrontan, él dice, yo quiero hacer lo que mi padre quiere. Y no está hablando de José. Es la primera determinación que él hace como un adulto ahora que tiene 12 años. Y él ha decidido hacer la voluntad de su padre. Nosotros tenemos libertad para determinar lo que queremos hacer. Y no siempre nuestra decisión es hacer la voluntad de Dios. Jesús tiene ahora la autoridad sobre sí mismo, la responsabilidad sobre sí mismo de decidir qué es lo que quiere hacer. Y él les dice en el verso 49, porque en los negocios de mi padre yo voy a estar. Y dice el texto que María y José no entendían qué es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces la pregunta aquí es para nosotros. Tú que tienes la libertad de decidir lo que quieres hacer con tu vida y a quién servir y a qué dedicar tu tiempo y a quién entregarte tú. ¿Cuál es la decisión que has hecho tú? Porque la de Jesús está clara. En los negocios de mi Padre yo voy a estar. Y en otro momento Jesús dice en el Evangelio, porque hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Ahora que Jesús ya no está bajo la tutela de sus padres, porque es mayor de edad, con 12 años, él determina y decide que él va a vivir para hacer la voluntad de su padre. Hasta que tenía 12, hacía lo que José le decía. Pero ahora que es un adulto, él decide que hará lo que Dios, su padre, quiere que él haga. ¿Cuál es la decisión que usted ha tomado respecto de la capacidad que usted tiene para determinar lo que quiere hacer? No siempre, ahora que tenemos libre albedrío y libertad, decidimos por Cristo. No siempre es así, pero Jesús dice, ahora voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, es difícil para los padres cuando los adolescentes comienzan a tomar decisiones por sí mismos. Y yo creo que es lo que María y José están experimentando ahora.
Es por eso que nosotros los adultos tenemos que enseñarle a los niños dónde están los límites. Porque ellos se sienten con la capacidad de tomar las decisiones que ellos quieren. Es una decisión emocionante para ellos. A nosotros nos pasa y a ustedes también. Yo no tengo hijos, pero tengo ahijado. Los cabros salen, oye, pero si es tarde, cuidado, no te va a pasar algo que ellos... Porque los niños viven intensamente esta edad y están emocionados. Uno anda atrás de la chaqueta con ellos. Colócate la chaqueta, vais muy desabrigado. ¿Lleváis plata o no lleváis plata? El teléfono, contesta cuando te llamo. Para los adolescentes todo es emoción y uno queda con el corazón en la mano. Uno queda con el corazón, ¿qué hora va a llegar? No me... Es así. Cuando los adolescentes comienzan a tomar decisiones, los padres sufren. ¿Cómo sufre José y María buscando a este niño? Y está allá, ¿a dónde lo encontraron? Bueno, Jesús crece. Pero ¿qué vamos a rescatar de esta primera área de crecimiento? Que Él asume responsablemente como un adulto que está bajo la ley, ahora que tiene 12 años, que Él va a vivir para hacer la voluntad de su Padre. Eso lo podemos rescatar. Ojalá que nuestros hijos nos dijeran, mire papá, usted me manda hasta que yo cumpla mi mayoría de edad. Pero voy a cumplir mi mayoría de edad y sepa usted que cuando yo cumpla mi mayoría de edad ya no voy a estar sometido a usted y desde a ese día, desde ese momento, sirvo a Cristo. ¿Se imaginan que un niño le dijera eso a uno? Cuando en realidad ellos piden y exigen la mayoría de edad para hacer otras cosas. Pero él no. Jesús dice, yo he cumplido mi mayoría y ahora yo voy a hacer lo que mi Padre quiere, no este. Es que tu papá y yo hemos estado aquí y te hemos buscado por 3 días y desapareciste. Tu papá y yo estamos muy angustiados. Y Jesús dice, este no es mi Padre, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Así. Ahora que usted tiene la libertad de escoger, ¿qué va a elegir usted? Pero Jesús no solo crecía en estatura, también Él crecía en sabiduría. Hay una diferencia entre crecer intelectualmente y crecer en sabiduría. Podemos tener mucho conocimiento, podemos acumular mucho conocimiento, pero la sabiduría no se acumula. El conocimiento se acumula, pero el conocimiento no te hace sabio. El conocimiento se acumula apretando botones en el internet, buscando conocimiento, información, y usted la tiene. Pero sabe, la sabiduría no se obtiene apretando un botón. Y Jesús crecía en sabiduría. El conocimiento es información acumulada. La sabiduría es vida. Es forma de vida. El hombre sabio demuestra su sabiduría viviendo la vida. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Saben? La decisión que Jesús toma de vivir de acuerdo a la voluntad de su Padre, y se lo dice así a ellos, es una decisión sabia. Quiero decirles algo a ustedes. Cada vez que ustedes decidan por Dios, están demostrando lo sabios que son. Jesús dijo, les voy a enseñar a qué es semejante el hombre que pone su obediencia en la palabra de Dios. Y contó la historia de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Y él dijo, ¿a quién compararé? Al hombre sabio que hace la palabra de Dios, lo compararé al hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces, mis hermanos, Jesús dice, yo le voy a comparar al que hace la voluntad, al que escucha y hace, como el hombre que construye su casa sobre la roca. Entonces, la manera como tú vivas refleja tu sabiduría, no lo que tú sabes, sino la manera de vivir. Hay gente que tiene 3 doctorados en Chile, en Europa y donde usted quiera, y son unos necios.
No son sabios, son necios. Son necios. El sabio, y Jesús crece en sabiduría, es el hombre que demuestra lo que vive en su vida. Cuando Jesús tenía 30 años, fue bautizado y una voz del cielo se escuchó: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Yo les quiero preguntar algo. ¿Se preguntaron ustedes alguna vez qué es lo que a Dios lo complace? Estoy seguro que alguno aquí sabe lo que le gusta al pololo y no tiene ni idea lo que le gusta a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, yo debería preguntarme qué es lo que a Él le agrada para darle en el gusto. Y aquí Él dice: este es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces la pregunta es: ¿sabe usted lo que a Dios le complace? ¿Sabe usted lo que a Dios le gusta? Es importante que lo sepa. Yo tengo que saber lo que le gusta a Él para que yo lo complazca con lo que a Él le gusta. ¿Qué hago para agradarle? Romanos 15:3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo no vivía para agradarse él mismo, vivía para agradar al Padre. Y todo lo que Jesús hizo, lo hacía para agradar al Padre, no por miedo, no por temor, sino para agradarlo. Jesús agradó al Padre porque creció en las áreas que el Padre quería que Él creciera. Y hay una área a la que Dios le agradaría mucho que tú crecieras. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Les voy a decir algo. Si hay algo que a Dios le agrada de usted y de mí, es que seamos obedientes. Pueden haber muchas cosas más, pero esta a Dios particularmente le agrada. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Jesús dice: obediencia quiero, y no el obedecer es más que los sacrificios. Le puedo asegurar que a Dios le gusta y le agrada la obediencia. Y cuando dice el texto de Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, no se está refiriendo a los padecimientos que Jesús tuvo cuando Él fue a morir en la cruz por nosotros. Él está hablando, el texto aquí, por los padecimientos que Jesús sufrió cuando era niño. No tiene sentido que el texto diga: por los padecimientos aprendió de obediencia cuando tenía 30 años, 31, cuando ya estaba a punto de ser crucificado. Él aprendió a ser obediente desde niño. Es difícil que un viejo de 30, de 40 o de 50 aprenda a ser obediente. Ya nació chueco ya. La obediencia se enseña desde la infancia. Jesús aprendió a ser obediente. Y les leo el verso 51 de Lucas 2. Y descendió con ellos cuando los sorprendieron en el templo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué más dice? ¿Y qué significa estar sujetos? Jesús le obedecía a sus padres. Jesús estaba sujeto a su mamá y a José el carpintero. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Les voy a decir algo. Es muy difícil que alguien sea obediente a Dios sin haber sido obediente a sus padres cuando era niño. Porque la obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Como hijo, él obedeció a sus padres y en cosas que tal vez a él no le gustaban. Pero la obediencia se enseña y sus padres se la enseñaron. Cuando usted no le enseña la obediencia a los niños eligen. Y generalmente eligen la necedad, no la sabiduría.
Generalmente el niño opta por lo necio, no por lo sabio. Por eso es que la sabiduría, la obediencia se enseña. La Biblia no nos dice que Jesús pasó por momentos difíciles, pero nosotros pensamos que sí. Hay una parte en el Evangelio donde ya no se habla más de José, porque seguramente José murió. José murió. Y José seguramente era 15 años o 17 años mayor que Jesús, porque José era un adolescente cuando estaba desposado con María. Eso significa que si Jesús tenía 10 años, 15 años, José tenía 27. Y José murió muy joven. Y el primogénito era Jesús. Eso significa que Jesús experimentó el luto de este hombre que, si bien no era su padre, pero fue el que lo crió. Y a partir de la muerte de José, Jesús se hizo cargo de la casa. Se hizo cargo de María y de sus hermanos. Él tuvo que traer el pan. Cuando se habla de los sufrimientos que él padeció, por los que aprendió a obedecer, tiene que ver con la instrucción que los padres le dan a los hijos. Tiene que ver con eso. Él fue obediente a sus padres. Él aprendió la obediencia desde que Jesús era niño y pasó momentos difíciles, como dice el texto de Hebreos, y aprendió a ser obediente. Alguien dijo, y voy a terminar, lo que tú eres a los 20 años es lo que serás probablemente el resto de tu vida, si no cambias ahí. Si alguien tiene 20 años, lo que tú eres ahora serás hasta el final de tus días, si no hay un cambio radical y brusco ahora. A los 20. Alguien dice, no, si este cabrito es ahora, pero este va a madurar. No, si ya tiene pifia a los 20, no crea usted que a los 30 va a cambiar, ni a los 40 tampoco. Por eso es que tenemos que preocuparnos. Los hábitos que no has roto a los 20 años, los tendrás siempre. El cambio tienes que hacerlo ahora. Dios quiere que nosotros crezcamos en las áreas que le agradan a Él. Y para que eso suceda en mi vida, yo tengo que dejar que Dios corrija entonces mis áreas torcidas. Yo les animo a ustedes, y voy a terminar. Yo les animo, pregúntense, ¿qué es lo que a ti, qué es lo que a Dios le agradaría de ti? Y cuando tengas esa respuesta, comienza a vivir para agradar a Dios. Si tienes más de 12, más de 15, ya estás en condiciones de comenzar a decidir lo que quieres hacer. Y vamos a dejar de culpar a los papás, que yo no hago esto porque mi papá no me enseñó. Jesús a los 12 sabía exactamente a quién iba a servir. Y se los dijo a sus padres cuando ellos lo reprendieron. Yo voy a vivir para agradar a mi Padre. Y voy a trabajar en lo que mi Padre le agrada. José Tomás creo que son los más chiquititos que tenemos en el culto de hoy. Pero ellos ya están en edad de decir, yo voy a servir a Dios. Eso lo decido yo. No tienen que obligarme, yo voy. Porque lo decidí yo. No tienen que presionarme, yo voy a ir. Yo lo decido. Soy libre para decidir eso. Tal vez no soy ahora, no tengo libertad para decidir con qué me voy a casar. O qué voy a hacer de mi vida porque tengo 12, tengo 13. Pero sí puedo decidir servir a Cristo y hacer lo que a Él le agrada. Y ustedes que son más viejos y yo que también lo soy, si he crecido torcido y aunque no tenemos 20, el Señor puede corregir y hacernos crecer en las áreas que Él quiere que yo crezca, porque usted sabe, como yo también lo sé, que hay áreas de mi vida que a Dios no le agradan. Y yo sé que no le agrada. Vamos a crecer. En estatura no hay manera, pero en sabiduría sí podemos crecer. Y espiritualmente sí podemos crecer. Y en gracia delante de Dios y de los hombres sí podemos crecer.
Y vamos a dejar que sea Él, para que en algún momento Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Usted está creciendo y yo también todavía, y todos necesitamos ser corregidos y aprender a ser obedientes, aún a esta edad. Jesús nunca fue menos que Dios, pero Él vivió como si no hubiera sido más que un ser humano. Que el Espíritu Santo nos haga crecer en la gracia delante de Dios, espiritualmente, y gracia delante de los hombres, y en sabiduría. Hemos hablado del crecimiento de Jesús. El próximo domingo hablaremos más de Él también. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Que esta palabra predicada haga vida en nuestras vidas.